Veamos el humanismo en el pensamiento ilustrado en tres países, Colombia, Perú y Argentina. Eso no quiere decir que en los demás países no hubo el pensamiento ilustrado, lo hubo en Venezuela, lo hubo en Ecuador, lo hubo en Centroamérica, en Brasil, en fin, pero bueno, hemos puesto atención especial, ¿no? En el caso de México, de Cuba y de Ecuador, y ahora lo veremos en Colombia, Perú y Argentina, porque primero es donde parece que hubo más representantes así que jugaron un papel protagónico, y segundo que hay fuentes, ¿no? Que lo evidencian, ¿no? En el caso de Colombia, que en aquel momento era la Nueva Granada, en el siglo XVIII, ¿no? Allí prácticamente se produce en la segunda mitad del siglo XVIII una especie de revolución cultural, ¿no? Porque, bueno, un país con un catolicismo muy arraigado, ¿no? Esa ilustración comienza a encontrar dificultades, ¿no? Y va a empezar con algunos naturalistas como Francisco José de Caldas, que era un geógrafo, astrónomo, un hombre, ¿no? de ciencias naturales, ¿no? Pero igual que José María Salazar, otro de estos ilustrados, ¿no? Que contribuyeron mucho, sobre todo por la vía educativa, ¿no? Pero también por la vía científica. Caldas escribió un libro sobre la influencia del medio geográfico, ¿no? En la naturaleza de los pueblos. No olviden que en esa época, el 18, estaba muy de moda el determinismo geográfico de Montesquieu, y Caldas un poco, ¿no? Lo asume, ¿no? Lo más interesante de estos ilustrados es que no fueron solamente hombres de ciencia, también fueron hombres de política, ¿no? Y por eso, bueno, fueron fusilados algunos de ellos el colonialismo español, por su protagonismo independentista ya en los procesos, ¿no? De independencia de la Nueva Granada, ¿no? Pero lo más significativo es que todos contribuyeron mucho a las investigaciones científicas, al enriquecimiento del pensamiento humanista y sobre todo a enfrentarse a una serie de teorías muy racistas, muy subestimadoras de la riqueza, primero de los aborígenes americanos y después hasta de la propia naturaleza, hasta de los animales, ¿no? En esa época había una serie de teorías en Europa de Cornel de Pola, propio Voltaire, Hume, Buffon, Rainal. Bueno, Voltaire llegó a decir que el pelo encaracolado era inferior al pelo liso, ¿no? De las negras, cosas que no tienen sentido, ¿no? O Buffon decir que el león americano era inferior al león europeo porque no tenía melena, cosas chutas, porque ni los europeos tienen leones, ni porque el puma no tenía melena es inferior. Pero bueno, había todas esas teorías, ¿no? De que la raza negra era mejor preparada para cortar la caña, la que decía Montesquieu, porque los rayos del sol no le hacían tanto daño como los del pelo blanco, ¿no? Como nosotros, ¿no? Entonces, frente a esas teorías racistas, ¿no? Que después en el siglo XIX van a ser peores, frenológicas, sobre la medición del cráneo y del pómulo, o después la criminología de Lombroso y Ferri en el siglo XX. O sea, no es a pensar que eso es solamente ahí, que quedó en el siglo XVIII. No, 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 no. Entonces, los ilustrados latinoamericanos en general, pero bueno, los neogranadinos en particular, contribuyeron a reivindicar que primero el hombre de esta tierra, los aborígenes y también los pueblos criollos, no solamente aborígenes, no tenían nada que envidiar a los europeos, eran hombres iguales también. E incluso se empieza a utilizar un argumento igual planteado por Bartolomé de las Casas, que Dios creó a todos los hombres igual. No, entonces, independientemente de que uno sea más oscuro, menos oscuro, etcétera, o que tenga el pelo de una forma u otra, ¿no? Pero lo más importante que se ve en este pensamiento ilustrado es la confianza de que el hombre puede ir descubriendo parcialmente los secretos de la naturaleza. ¿Pero por qué mía? Por la observación y por la experimentación, como decía Newton, ¿no? Y eso es importante porque esto es echar abajo un poco la teoría de que la verdad es revelada por Dios, ¿no? Y por eso quienes van a defender el experimentalismo incluso son hasta sacerdotes, como José Celestino Muti, ¿no? Un sacerdote de origen español, pero que se arraigó en Bogotá y era prácticamente colombiano. Y escribió un libro, Elementos de Filosofía Natural, en que decía, cito, a lo que podemos y debemos aspirar solamente es a ir extendiendo de día en día
nuestros conocimientos con toda la prudencia y circunspección que hemos expuesto, adelantándonos por grados para llegar tan adelante hasta donde podremos alcanzar por medio de nuestras observaciones y arreglados razonamientos en el descubrimiento de las obras más ocultas y de los movimientos de la naturaleza. Fin de la cita. Bueno, el hecho de que un sacerdote como Mutis diga esto ya es una muestra de la postura desalienadora, la postura crítica, ¿no?, de un ilustrado que está diciendo que el hombre por sí mismo puede conocer la verdad. No tiene que esperar que Dios se la dé, ¿no? Él la puede descubrir por medio de la observación, por medio de la experimentación, ¿no? Aunque, claro, la sabiduría suprema está en Dios. Eso no quiere decir que él desconozca, ¿no?, la sabiduría de Dios suprema, ¿no? Pero es que le está dando mucha capacidad al ser humano de encontrar la verdad por sí mismo, ¿no? Y no esperar a que la religión se lo revele. Ya ahí empieza a dividirse también claramente la religión de la razón y de la filosofía, ¿no? Mutis dirá, y vuelvo a citar, por este conocimiento de la naturaleza y de sus obras, debemos animarnos con esperanza de que nos serán descubiertas algún día cosas mayores. Si tiene el hombre la fortuna de penetrar hasta la causa primera y ver todas las obras con aquella perfección con que salieron de sus manos. Fin de la cita. Bueno, la causa primera es Dios. Eso ya ustedes saben que desde Aristóteles es así, ¿no? Y la causa final es Dios también, según Aristóteles, ¿no? Bueno, pero aquí está diciendo Mutis que si el hombre va poco a poco, ¿no?, descubriendo la causa, fíjense bien, de aquellas causas primeras, podrá con sus propias manos ir construyendo su mundo y podrá ir dominando la naturaleza, porque un poco la aspiración tanto del pensamiento renacentista como el pensamiento ilustrado es dominar la naturaleza. Claro, miren las consecuencias que nos ha traído, ¿no?, ese dominio hoy en día, ¿no? Que ayer leíamos que si seguimos produciendo plástico, dentro de 10 años va a haber más plástico que peces, ¿no?, en los océanos, según la reunión que hubo ayer, ¿no?, en Europa sobre el tema de la conservación de los océanos. Pero los ilustrados estos cultivan la capacidad cognitiva del hombre, ¿no? Y yo creo que esa es una de las máximas conquistas de la ilustración, ¿no? O sea, se plantearon la tarea de lograr un conocimiento lo más profundo de la realidad natural por medio de las ciencias naturales, ¿no? O sea, la química, la biología, la mecánica, etc. Pero sin subestimar el papel de la filosofía. Y de una filosofía de corte más sensualista, ¿no?, más, yo diría, materialista incluso, ¿no?, que renunciara a la especulación metafísica, ¿no?, a una filosofía más ubicada, ¿no?, en el mundo terrenal y no en el mundo celestial ni en el mundo de la especulación. Otro de estos ilustrados neogranadinos, José Domingo Duquesne, decía, cito, nosotros deseamos propagar las ciencias útiles que nos impriman el amor patriótico y nos unan en el vínculo de la sociedad. Dejaos de sacrificar la razón a las sombras vanas de nombres fantásticos. Extermínese entre los doctos esta idolatría filosófica. Acordaos que solo la verdad tiene derecho para dominar nuestros entendimientos, como es el origen y el fin de la verdadera filosofía. Fin de la cita. Bueno, pareciera que esta cita de Duquesne no es muy peligrosa, pareciera. En realidad, sí lo es. Porque fíjense, está diciendo que las ciencias útiles nos van a imprimir amor patriótico. ¿Qué quiere decir? A la patria. Y ya la patria comenzaba a final del 18 a cambiar de contenido. Ya no sería tanto la madre patria española, pues, la península ibérica, no, sino la matria, como incluso llegan a llamarle en un momento a la América, ¿no?, la madre patria, madre de América, ¿no? Y este pensamiento ilustrado va a fermentar en ideas independentistas. Bueno, muchos de ellos fueron fusilados cuando los españoles retoman Bogotá y los ven como intelectuales peligrosos, ¿no? O
sea, ya en esa época había conciencia de que la razón humana, primero, no era omnipotente, ¿no? Tenía limitaciones, ¿no? Y que, como decía Sócrates, también el ser humano es falible, tiene errores, ¿no? Pero aún así, la ilustración neogranadina y la ilustración en general fue lo suficientemente racional como para engendrar pensamiento consciente de las posibilidades, pero también de los límites de la razón. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver. Duquesne dice, cito, atribuir a la razón un imperio ilimitado, al mismo tiempo que ella nos hace ver su debilidad y la estrechez de sus límites, he aquí la extravagancia capital de nuestro celebrado siglo. ¿Mm? Fin de la cita. ¿Mm? ¿Qué pasa? A él, a Duquesne, se le acusa a veces de que fue un crítico de la ilustración. No, yo no diría que fue un crítico, fue un hombre bien estructurado que se dio cuenta que la razón no es omnipotente en el siglo XVIII. Y por eso en el siglo XIX van a aparecer una serie de ciencias sociales, como la psicología, antropología, la psicología, etcétera, la sociología, que van a decir, no todo se puede explicar por la razón. Hay fenómenos que son hermenéuticos, volitivos, afectivos, axiológicos, que no caben en un cuadro estadístico, como va a pretender el positivismo, ¿no? Aquel que quiere cuantificarlo todo y que todavía hay gente que sigue haciendo ese, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo primero es destacar que estos ilustrados, neogranadinos en particular, que estamos viendo ahora en Colombia, sabían cuáles eran las posibilidades, pero también los límites de la razón, ¿no? Y con otra característica, que la razón no es un producto exclusivamente de los europeos y de los conquistadores, no, que también la razón es un atributo de los pueblos originarios de América, de los criollos, de los americanos. Y Francisco Antonio Sea, que es otro de esos ilustrados neogranadinos, va a hacer una serie de recomendaciones a las jóvenes generaciones, a la juventud. Y dice, cito, qué distinta sería la suerte de la patria si este hubiera sido el estudio de nuestros padres. Tendríamos una agricultura floreciente, no estarían las artes en la cuna, habría comercio, no viviéramos en la miseria que nos devora, y nuestra racionalidad ya no sería un problema para esos escritores que nos equivocan con bestias y nos juzgan incapaces de concebir un pensamiento. Fin de la cita. Ahí está Sea criticando a quién, a Buffon, a aquellos que pensaban que los americanos no tenían, eran animales, bestias, no tenían pensamiento, no tenían racionalidad, ¿no? Así. Si ya ustedes pueden ver que eso aparentemente es un debate epistemológico, pero cuidado, porque si tú tienes una persona que es capaz de razonar igual que en los europeos, también quiere decir que es capaz de liberarse de las monarquías, igual que hicieron los franceses, ¿no? Con el rey Luis XVI, pues también se pueden hacer acá los aborígenes americanos y los criollos americanos liberarse del monarca español, ¿no? Por lo tanto, ya sea Carlos III, ya sea Fernando VII, que sea. O sea, aparentemente no tiene significación política, pero realmente sí tiene significación. Y por eso, algunos de los próceres ya de la independencia, como Antonio Nariño, que se va a formar en ese pensamiento ilustrado, que le va a dar mucho protagonismo a la educación y a la imprenta, al periódico, y por eso publica, ¿no? Bastante ya, empieza a formar conciencia, sobre todo de qué, de las consignas clásicas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y además, confianza profunda en que la educación, a través de la ilustración, puede generar generaciones más libres, más emancipadas. Hay un filósofo de Popayán, José Félix de Restrepo, que impresionó extraordinariamente en 1785, cuando en una cátedra de filosofía moderna, introducción de la filosofía moderna, ya están hablando de una filosofía que es la nueva, ¿no? La que está naciendo. Y él tiene una frase ahí
un párrafo que es un poco largo, yo lo voy a leer, pero que a mí me recuerda mucho a aquel mito maya que yo les hablé del hombre rojo, ¿no? Que había sido castigado 4 veces, ¿no? Por la tierra que se removía, por el viento de los huracanes, por el fuego de los volcanes, cuando el hombre rojo, como decían los mayas, en lugar de seguir tratando a los animales y a los seres humanos como sus hermanos, empezó a esclavizarlo, a dominarlo, a matarlo, ¿no? Esa lucha que está en un mito maya del pueblo cachiquel por allá, ahora lo vamos a ver no como un mito, lo vamos a ver como un razonamiento filosófico en el siglo XVIII, ¿no? Y dice José Félix de Restrepo, que entre paréntesis fue profesor de Francisco José de Caldas, ¿no? Cito: el hombre había nacido ilustrado en el conocimiento de sí mismo y de todo cuanto le rodea. Conocía también a Dios y lo adoraba. Mandaba y era obedecido por toda la naturaleza. Su corazón, dócil a la verdad, seguía sin resistencia a los dictámenes de la razón. Todo conspiraba a su felicidad y no había cosa que pudiese alterarla. Pero cae en la primera maldad. Queda reducido a la clase de las bestias. Ya no se conoce a sí mismo y solo concibe a su antigua soberanía una débil memoria y el título pomposo de Señor del universo. Todas las cosas y aún su propio corazón se rebelan contra él y le hacen sentir su debilidad. No puede resistir a la fuerza de las aguas que le impiden el camino. Los vientos furiosos le combaten. Los animales están dotados de fuerzas superiores y hasta los mismos insectos se atreven a insultar a un monarca destronado. Este es ahora el triunfo de la filosofía. Y aquí es donde manifiesta toda su grandeza. Yo salgo de mí cuando me la figuro bajando de los cielos, acercándose al hombre abatido y desconsolado, extendiendo la mano para levantarlo y diciéndole con voz que le anima y fortifica: tú no has perdido los derechos que tenías sobre la naturaleza y te sobran fuerzas para reducir la justa subordinación de tus rebeldes vasallos. Dios te hizo débil, te produjo sin armas y desnudo, y te metió en el seno de los peligros para hacer brillar la imagen de su omnipotencia y la sabiduría que imprimió en ti. Con estas razones se alienta el hombre, vuelve en sí y comienza a tirar el pan de una conquista que le ha de costar tantas fatigas. Extiende sus ojos por el universo y reconoce que en todo el universo él es el único que posee el inestimable don de pensar. Con efecto, mide la extensión de su ingenio, calcula sus alcances, combina sus ideas y, persuadido de que no hay cosa que pueda resistir a su pensamiento, único origen de su autoridad soberana, toma el trono del Señor y comienza a hacerse respetar. Miren, fin de la cita. Yo creo que ese discurso filosófico que hace, ¿no?, José Félix de Restrepo allá en Popayán, que en esa época era más importante que Bogotá, quiero decirle, la universidad allí de Popayán, del Cauca, era la que tenía un vínculo directo con Guayaquil, en Ecuador, y la salida al mar más rápida que mucho Bogotá. Bogotá estaba enquilosada aquí en el centro de los Andes, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso de José Félix de Restrepo tiene una significación muy grande, porque primero, está diciendo que el ser humano es el ser más débil, cosa que va a decir Bob Spencer en el siglo XIX, ¿no?, comparado con los animales que nacen enseguida, empiezan a caminar, a comer, ¿no? El más débil, pero tiene una característica, ¿cuál? El pensamiento. Y como que tiene pensamiento, y tiene razonamiento, y tiene la filosofía, ¿no? Entonces empieza a tomar conciencia de su poderío y comienza a hacerse, ¿no?, respetar. Y yo creo que esa es una idea importantísima de la ilustración latinoamericana, ¿no? O sea, la concepción de que la filosofía era un instrumento emancipador frente a la religión, frente al oscurantismo. No es que Restrepo hubiera sido ateo, no, es que era creyente, no hay problema. Pero el problema es que le está dando a la filosofía un protagonismo que no tenía en la escolástica. Esa es la característica, ¿no?
O sea, se produce una secularización del pensamiento y eso va a tener mucha significación en el desarrollo científico posterior en América Latina y el pensamiento filosófico también, ¿no? En América Latina. Tal vez estos naturalistas o estos filósofos o estos ilustrados, en el plano, fíjense bien, más ético, eran conservadores. Bien, pero cuidado, en el plano epistemológico eran demasiado avanzados, muy modernos, ¿no? Muy críticos, ¿no es así? Y por eso algunos de ellos, como Camilo Torres Tenorio, llega a plantear un documento que es la Memorial de Agravio, que ya aparece a principios del siglo XIX, ¿no es así? Reivindicando derechos para los neogranadinos, para que sean considerados igual que los catalanes, los gallegos, los vascos o cualquier otra comunidad, ¿no? Allá en España, ¿no? Y hay una cosa también que llama la atención. Ya se va abandonando el latín como lengua culta y se va introduciendo hasta los sermones en las iglesias en castellano, en español. Y por supuesto, en la academia, en las universidades, los textos dejan de estar en latín y comienzan a ser usados en lengua española, lengua castellana. Bueno, además que los papeles periódicos, los diarios, por supuesto, no se van a publicar en latín, se van a publicar en español. Ah, que no estaban todos alfabetizados. Bien, pero había un grupo alfabetizado, ¿no? Que podían hacer de ellos, ¿no? De manera que este pensamiento ilustrado en Colombia, o la Nueva Granada, como se llamaba entonces, jugó un papel protagónico, yo diría, de fermentación de ideas emancipatorias, de ideas liberadoras, de ideas humanistas, ¿no? Así. Y eso lo vamos a ver también en el caso de Perú. Perú fue un país también que tuvo una ilustración muy significativa. No olviden que tenía la Universidad de San Marcos, que se considera para algunos primogénica de América, la primera, ¿no? Que por lo menos que echó a andar, ¿no? Y Perú desarrolló también una oligarquía muy conservadora, ¿no? Por eso Bolívar tuvo serios problemas por allá, pero muy culta. Y ahí, en el siglo XVIII, empezaron a hacer polémica en un periódico, El Mercurio Peruano, ¿no? ¿Y cuál sería uno de los temas centrales de esos debates? Ah, algo que parecía olvidado. Humana de los indígenas. ¿Qué les parece? El tema de si son humanos o no son humanos, así. E incluso se reverdece por algunos recalcitrantes conservadores españoles las tesis de Sepúlveda. Imagínense ustedes, en esa época, ¿no? Donde ya eso había sido prácticamente desterrado, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que todavía había un sector bastante conservador, ¿no? Contrarreformista, muy seguidor de Aristóteles, ¿no? Que va a ponerle freno a estas ideas emancipadoras, ilustradas, ¿no? Y entre ellos hay un rector de la Universidad de San Marcos, Toribio Rodríguez, y un sacerdote, Diego Cisneros, que van a ser propulsores de la ilustración peruana. En el caso de Toribio decía, cito, la ancianidad misma de la filosofía aristotélica, cuya transmisión hasta nuestros días con sus favorables o adversas notas es ciertamente prodigiosa, ha traído unos autores o sectarios tan ciegamente adictos o apegados a la enseñanza derivada de las mayores, que puede asegurarse sin riesgo de temeridad no haberse enseñado ni propagado en mucho dentro de las aulas y academias, sino una vana y locuaz filosofía, tanto más temible y arraigada, cuanto se ha presentado con el apoyo nada menos que del respetable nombre del llamado divino estagirita. O sea, fin de la cita. Está hablando de Aristóteles, ¿no? El llamado divino estagirita. Es porque, bueno, Aristóteles era de Estagira, una ciudad griega, ¿no? Y en la época escolástica se le llamaba el divino estagirita. ¿No? Recuerden que Santo Tomás y San Anselmo y Pedro Berardo y San Buenaventura, todos aquellos pensaban que Aristóteles era la voz de Dios antes que apareciera Jesucristo casi, ¿no? Entonces, conclusión, aquí hay una crítica abiertamente a la falsedad de muchas tesis aristotélicas, ¿no? Y esto da lugar a que tanto en el caso de Toribio
como en el caso de Diego Cisneros, no solo van a criticar la falsedad de las tesis deductivistas aristotélicas, sino que van a inducir a la enseñanza experimental de las ciencias naturales. Sobre todo las teorías de Newton, las teorías de Gassendi, ¿no? Y otros ilustrados como Juan de Soto e Hipólito Unanue, que es grande ya naturalista, primero van a ser propulsores de una ciencia experimental en la biología, en la química, en la física, en la medicina, ¿no? Para que se practicase una anatomía humana no especulativa, sino a base de necrosia, a base de observación de los cadáveres, ¿no? Y romper los obstáculos que la escolástica había impuesto, ¿no? Entonces, porque la escolástica, ni siquiera observando un cadáver, llevó a un dominico allá en el siglo XVI a ver que los nervios no nacían del cerebro, del corazón, como él decía, sino del cerebro. Dijo, no, no, me lo ha demostrado muy bien, pues si Aristóteles no hubiera dicho lo contrario, y nuestro Santo Tomás, yo seguiría, yo lo dudaría, ¿no? Pero aún viendo, no aceptaba que los nervios no nacen del corazón, sino que nacen del cerebro y terminan en los órganos entre ellos del corazón. Unanue, por ejemplo, decía, cito, dichosa época en que principia la restauración del Perú, dichosa época en que estos pueblos, adelantando su satisfacción a los deseos del sabio de la Grecia, logran un gobernador filósofo y que, como si aún no lo fuese, pone todo su estudio en el cultivo de la sabiduría. ¿Mm? Fin de la cita. O sea, que aquí ya se le rinde más culto a la filosofía que a la religión. La religión va de capa caída con la ilustración. Y por eso el siglo XVIII es un siglo de despertar de la conciencia sabia, de la conciencia racional, ¿no? Y el saber se convierte en una fuerza propulsora de la sociedad, no en la fe, el saber, la educación, la ciencia, que van a incidir en las reformas civiles, en las reformas políticas, en una época que se está desarrollando en Europa la revolución industrial y que acá no ha llegado todavía, ¿no? Por eso yo creo que la ilustración sirvió a la intelectualidad latinoamericana, primero a tener más conciencia de sus capacidades, de sus posibilidades, ¿no? De que los gobiernos propios pudieran ser autónomos, no estar dependiendo de la voluntad del rey, ¿no? Y por lo tanto, de tener una vida algo más, ¿no? Independiente. De esa forma, la ilustración, tanto en Perú como en Granada, igual que lo vimos anteriormente, en México, Cuba o en Ecuador, preparó el terreno, ¿no? A las ideas independentistas. Y por último, vamos a ver qué pasó en el caso de Argentina. Allí, sobre todo, jesuitas y franciscanos se destacaron por una introducción muy fuerte de las ideas modernas, ¿no? Y de criticar a la filosofía escolástica y a la filosofía, ¿no?, aristotélica. Y algunos eran sacerdotes, eso es lo más interesante, ¿no? Como Luis José Chorroarín, que enseñaba lógica, ¿no? Y trató de demostrar que en la pugna entre sensualismo y racionalismo había que destacar no el papel de la lógica deductiva aristotélica, sino de la observación, de la experimentación. Chorroarín diría, cito, entre las opiniones opuestas nosotros tenemos la media. Ni despojamos de toda la autoridad a los sentidos, ni establecemos en ellos solamente el criterio de la verdad. Fíjense que, fin de la cita, qué interesante. O sea, ni va a hiperbolizar los sentidos, y eso conduce a un sensualismo, y cuidado, el sensualismo puede llevar al idealismo subjetivo, como el caso de aquel obispo inglés, ¿no? Así, Berkeley, cuando decía que si percibo las cosas, son. Ser es ser percibido. O sea, las cosas son porque son percibidas. O sea, yo percibo este frasco de agua, entonces, por lo tanto, el frasco de agua es. ¿No? ¿Sí? Esa es la tesis subjetivista de Berkeley, ¿no? ¿Sí? Que luego Hume va a dar otra sentido. Estamos acostumbrados a que siempre lo vemos así, pensamos esto es un frasco con agua. Pero es un problema de costumbre, no es un problema de que se corresponda con que hay una ontológicamente existencia del frasco de agua. Por tanto, por eso Lenin decía que del sensualismo lo mismo nace
El idealismo subjetivo que es materialismo, esa es la realidad, ¿no? Pero el caso de Chorrorín está convencido de que tiene que haber un punto intermedio, ¿no?, entre la razón y la experiencia, ¿ya? Y para él, todo hombre estaba en condiciones de encontrar la verdad por sí mismo, ¿no? Porque nadie tenía el privilegio de ser el único conocedor de la verdad, no. Según Chorrorín, y cito, no conviene jurar sobre la doctrina de cualquier filósofo, sino sobre la verdad probada. Pues no hay hombre alguno, por más docto que sea, que no pague el tributo a la condición de la naturaleza humana. Esto es, que no yerre. Por la misma razón, no debemos circunscribir el imperio de las ciencias entre los límites de la propia patria, religión o secta. Pues Dios ha dado a cada uno de los hombres el ingenio, la potencia de pensar y el amor a la verdad. Fin de la cita. Fíjense que estamos en presencia de un sacerdote que está diciendo que Dios ha creado a los hombres todos iguales. Por lo tanto, todos tienen la posibilidad de conocer la verdad por sí mismos, ¿no?, sin que Dios se la transmita. Porque Dios lo que le transmitió es la capacidad de conocer la verdad, ¿no? Dios lo que le dio es la razón. ¿Para qué? Para que él indague, busque, analice, experimente, ¿no?, observe, ¿no? Y eso también implica otra cosa. La igualdad de Dios a la hora de crear a los hombres, ¿no? O sea, la igualdad de los hombres tiene un origen divino, porque Dios no creó a unos marqueses y condes y a otros plebeyos o esclavos, no. No. Estas ideas ilustradas parten del criterio de que Dios creó a todos los hombres de manera igual. Por lo tanto, hay que seguir luchando por la igualdad política y la igualdad social, ¿no?, en el plano de la lucha social. Otro de esos sacerdotes, Juan Crisóstomo, la Finur, escuchen lo que decía, cito, el que busca la verdad está demasiado movido por el objeto que se propone. El amor del bien y de la verdad es una verdadera pasión. Esta pasión es muy nueva. Al menos ella no ha existido en todas sus fuerzas, sino después que se ha probado por el raciocinio y por los hechos que la dicha del hombre es proporcionada a la masa de sus luces y que la una y la otra se aumentan y pueden aumentarse indefinidamente. No queremos excitar esta pasión dichosa, solo satisfacerla. Fin de la cita. ¿Sí? Está insistiendo en que la dicha de los hombres es proporcional a sus luces, es decir, a su razonamiento. O sea, esta es la antesala a lo que va a decir luego Martí, más adelante, ¿no? El 19, ser culto para ser libre. Si usted es culto, puede tener la libertad de acción. Si usted es un ignorante, pues va a estar sometido a las fuerzas desconocidas, ¿no? Entonces, como puede apreciarse, se trata de un interés que tienen estos sacerdotes por estimular las inquietudes epistemológicas, la capacidad cognitiva del ser humano de encontrar verdades distintas a la verdad revelada, dada por Dios. No, no, no. Ahora busca una verdad superior. Y una verdad superior que permita logros mayores de libertad. Y esta palabra ya empieza a ser más peligrosita a fin del 18. Porque ya no se refiere solamente al plano epistemológico, no, también al plano político. Y esa correlación dialéctica entre libertad y conocimiento, que ya había comenzado desde el Renacimiento, en el caso de América Latina, va a ser cada vez más enarbolada. La Finur, por ejemplo, decía, cito, nuestra alma está dotada de libertad e inteligencia. Es capaz de conocer el orden, de someterse a él. O sea, cuando se conoce la realidad, se conoce el orden, bueno, entonces usted admite o no, ¿no?, determinado orden del mundo objetivo y también del mundo subjetivo, ¿no? Por lo tanto, la Finur está admitiendo que hay dos cualidades inseparables en el ser humano. Una es conocer y luego elegir libremente para tomar una decisión sobre lo que ha conocido, ¿no? Que no es simplemente, ¿no? Y eso lo vemos mejor cuando él dice, cito de nuevo a la Finur, la libertad tomada en este sentido, que es el más general y el solo racional, en cuanto significa el poder de ejecutar nuestra voluntad, es el remedio de todos los males,
el cumplimiento de todos nuestros deseos, la satisfacción de todas nuestras necesidades, el primero de todos nuestros bienes, el que lo produce todo y aquel en que todos están contenidos. Ella es lo mismo que nuestra felicidad, pues que tiene los mismos límites, o más bien, nuestra felicidad no puede tener ni más ni menos de extensión que nuestra libertad. Es decir, que el poder de satisfacer nuestros deseos. La libertad es la cualidad más distinguida del hombre que lo hace reinar sobre todo lo sensible. Imagínese usted. Decir estas ideas al final del siglo XVIII, por supuesto que era demasiado revolucionario, demasiado radical. Y lo que más llama la atención también es que estos sacerdotes van a criticar las supersticiones, el oscurantismo. Otro de ellos, como Fernández de Agüero, ¿no? Jugó un papel muy importante, ¿no? Al criticar todas las formas de él. Pero la FINUR se enfrenta también a esas, ¿no? Y dice, cito, nuestras preocupaciones falsas provienen de la falta de examen con que adoptamos ciertas ideas y de la pasión exaltada que nos disfraza los objetos bajo un semblante engañoso. Y de manera conclusiva, fin de la cita, de manera un poco conclusiva, la FINUR da una sentencia importante sobre la ilustración. Dice, la ilustración rara vez ha estado a la vanguardia de las preocupaciones y de los errores populares. El triunfo de la filosofía contra los hechiceros, las y diablitos domésticos en el siglo XVIII da derecho a esperar que la mayor ilustración del siglo XIX logre desterrar enteramente del mundo toda clase de diablos, a no ser que por tales se entiendan los hombres inquietos, malévolos y perversos. Fin de la cita. Es decir, que él confía que el siglo que viene después, el siglo XIX, con la ciencia, se va a echar abajo todas las supercherías de diablos, de brujas, de duendes, ¿no? Y por eso, lo mismo la FINUR que Fernández de Agüero, otros sacerdotes, van a demandar que en América se complete la modernidad, se complete la ilustración, se propugne más por un conocimiento científico, una educación, ¿no? Cada vez más basada en la ciencia. Fernández de Agüero decía, cito, la posición actual de América nos autoriza a esperar como próximo el triunfo de la ilustración, ya que él hará desaparecer de los soberbios palacios de los reyes a los hechiceros y a los duendes políticos, como ha hecho desaparecer de las chozas humildes a los súbditos, de los súbditos a los religiosos. Esto es bastante comprometedor, porque él es un sacerdote, porque está diciendo que aquellos que llevan a las chozas de los humildes, esas supercherías, esas creencias de diablos y brujas, entonces, deben ser, ¿no?, echados, ¿no?, de las chozas de los humildes, ¿no? Decía Fernando de Agüero, y vuelvo a citar, Jesucristo estableció una religión espiritual, o más bien declaró lo que existía y debe existir en el corazón del hombre. Ello consiste en un amor racional, fuerte y cordial del autor de nuestra existencia y de un amor a nuestros semejantes como el de nosotros mismos. Sin embargo, la religión espiritual se ha vuelto grosera y material. El culto del amor tan recomendado por el legislador divino se ha convertido en un culto del terror por los humanos legisladores. La sencillez plausible de los primeros fieles ha venido a parar desde aquella época en un boato incompatible con las máximas mismas de la religión que se quiere ostentar. Y los maestros mismos de la moral, hechos árbitros de los espíritus tímidos e ignorantes, los han conducido por otras que están en perfecta consonancia con las miras del poder papal, levantado por Constantino, Pepino, Carlomagno. Mira ciertamente que las experiencias han mostrado cuán en oposición están a la pueblos, seguridad de los tronos y estabilidad de la moral evangélica y filosófica. Ustedes se dan cuenta de que el discurso de esto es demasiado incendiario, ¿no así? Porque está diciendo que aquella iglesia que originalmente era del cristianismo primitivo, ¿no?,
del primer legislador, que se considera que es Jesucristo, que es la iglesia de los pobres, se ha convertido en el boato, como dice la Biblia, ¿no? La ostentación, del lujo, de las joyas, del oro, ¿no? Y eso es lo que está criticando este sacerdote también, ¿no? Y está reivindicando también la moral evangélica, pero también filosófica. Cuidado. Está estimulando el conocimiento de la filosofía, ¿no es así? Yo creo que el humanismo ilustrado este que da Argentina, estos sacerdotes, tuvo un punto final en Diego de Alcorta, que fue otro de esos sacerdotes que siguió la labor de la FINUR y de Fernández de Agüero, ¿no? Y Diego Alcorta llega a una serie de puntos tan importantes como el siguiente, cito: el espíritu humano se perfecciona cada día en la ciencia de los hechos, en las experimentales y aún en las del puro razonamiento. Sé de rigurosa necesidad que los siglos posteriores sean más aventajados en saber que los anteriores, a menos que se rompa el hilo de la tradición, pues el aumento de ideas rectifica gradualmente los métodos y la perfección de los métodos rectifica a su vez los medios de conocer la verdad. Los hombres, por consiguiente, valdrán cada vez más a medida que sean más instruidos. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Señores, que este sacerdote nos está diciendo que en la misma medida en que el hombre va conociendo cada vez más, progresa, en la misma medida en que la ciencia avanza, el hombre es más libre, el hombre llega a niveles superiores de humanización y por la experimentación por un lado y el razonamiento por el otro, como va a decir Kant también, por esa época al final del siglo XVIII, el hombre cada vez es un ser superior. Y esto es típico de todos estos ilustrados, tanto en el caso que hemos visto ahora, ¿no? De Colombia, de Perú y de Argentina. Pero también los hubo en Venezuela, en Brasil, en Chile, en Centroamérica, en todas partes, ¿no? Y han sido también estudiados. Bueno, como conclusión de todo el pensamiento ilustrado en la confrontación entre humanismo y alienación, primero hay que coincidir con Arturo Andrés Freud, el filósofo argentino, de que inicialmente la ilustración latinoamericana no fue demasiado radical, era un poco reformista al principio, pero terminó en posiciones bastante radicales, esa es la realidad, ¿no? Y que además, con una riqueza de corrientes epistemológicas, sensualistas, experimentalistas, ¿no? Racionalistas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Pero además, el tema de la condición humana de los latinoamericanos, y ya no solo de los indígenas, sino también de los criollos, de que podían pensar, igual que los europeos, tenían capacidad, ¿no? Ahora, hay muchos temas que se dieron en el mundo ilustrado francés, alemán, inglés, que aquí también reverdecieron, pero aquí se le dio una tonalidad atemperada con las urgencias políticas y sociales que estaban ya a puertas de iniciar un proceso independentista, ¿no? Y ahí la escolástica sufrió un golpe demoledor con el advenimiento del humanismo ilustrado. Se fue debilitando de manera tal que prácticamente quedó relegada a unos pocos monasterios, casi se salió de las universidades, etcétera, ¿no? Y un espíritu renacentista impulsaba el contenido humanista en que el ser humano es lo central, no Dios, ¿no? Y a tratar de buscar, ¿no? En el pensamiento propio de América Latina raíces y fuentes de enriquecimiento de esa condición humana, ¿no? Y además empieza a preocuparse por unos nuevos sujetos sociales, que es el pueblo latino. Y cuando hablan del pueblo, porque ya empieza a utilizarse más el término, no se está refiriendo a los españoles, se está refiriendo a los criollos, a los indígenas y a los esclavos y a los libertos y a todos los sectores sociales, ¿no? Emanados de aquel periodo colonial. Y esa es la razón por la cual ese nuevo sujeto histórico que empieza a construir su propia cultura y a prepararse para un proceso emancipador ya en el primer cuarto del siglo XIX, se enriquece mucho de todas las escuelas y tendencias filosóficas ilustradas que se dieron en todos los países, ¿no? No es posible que en todas partes haya tenido igual impacto,
pero no cabe la menor duda que las ideas ilustradas estimularon el tema de la igualdad, la libertad, la secularización, la tolerancia, y sobre todo el culto a la ciencia y a la filosofía como instrumentos emancipadores. Tal vez ese es el gran mérito que tiene el pensamiento ilustrado latinoamericano.